Bien, apreciados alumnos, hoy vamos a estudiar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, mejor conocido como MRV. Del MRV vamos a analizar los siguientes puntos: concepto, características, tipos, ecuaciones y aplicación de esas ecuaciones para la resolución de problemas. Bien, iniciamos. El concepto de MRV es aquel movimiento rectilíneo, por supuesto como el MRV rectilíneo, en el que la velocidad cambia en proporciones constantes en el tiempo debido a que la aceleración permanece constante, tal como se muestra en la figura 1. Si nos damos cuenta, de 0 a 3 segundos la velocidad cambió en 10 y luego de 3 a 6 cambió en 10 más, o sea, sería 20. Luego de 6 a 9 aumentó 10 más, llegó a 30, y de 9 a 12, 10 más a 40, y luego de 9 a 15, 10 más hasta 50. Entonces vemos que en cada intervalo de tiempo la aceleración es constante, ¿ya? Y es de 10 metros por segundo cuadrado. Características del movimiento rectilíneo uniforme. Primero que nada, como lo vimos en el ejemplo anterior, la aceleración, es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. En la figura 2 podemos observar una gráfica de velocidad versus tiempo. Nos damos cuenta que es una línea recta. Una línea recta, la pendiente es constante, por lo tanto la aceleración es la pendiente de la recta y va a ser constante durante todo el recorrido. De esa figura 2 podemos determinar la ecuación de la aceleración. Como vemos, es una línea recta, la pendiente es la variación de y entre la variación de x. La variación de y sería la velocidad, la variación de x sería el tiempo. Y ahí vemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, y su unidad es metro por segundo cuadrado. Bien, primero observemos la figura 3 antes de terminar de llenar ya. En la figura 3 nos damos cuenta que la velocidad y la aceleración están en la misma dirección. Quiere decir que son colineales. Entonces, de la figura 3 se observa que la aceleración A y la velocidad V son colineales. Muy acertado. Tipos de MRV. Tenemos dos tipos de MRV. El movimiento acelerado. En este tipo de movimiento la velocidad aumenta en el tiempo. Como vemos en la figura, el velocímetro, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la velocidad. También tenemos el movimiento retardado, que es aquel en el cual es un tipo de movimiento en el cual la velocidad disminuye en el tiempo. Si nos damos cuenta, el velocímetro comenzó en un valor alto y a medida que fue pasando el tiempo fue disminuyendo. Por lo tanto, eso se llama un movimiento retardado. Dice que en este tipo de movimiento la velocidad disminuye en el tiempo. Ecuaciones del MRV. La figura 6 muestra los 5 tipos de ecuaciones que vamos a estudiar en este tema, ¿ya? La primera es cuando no tengo distancia, entonces aplico la VF igual a V0 más aceleración por tiempo. Es más o menos, porque si es acelerado es más y si es retardado es menos.
En la segunda, si no importa si el movimiento sea acelerado o retardado, siempre va a ser más. Distancia es igual a v0 más vf entre 2 por el tiempo. En la 3 es cuando no tengo velocidad final. Entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, más o menos, vuelvo y le repito, dependiendo si es acelerado o retardado, va a tener eso signo. En este caso, cuando es más, es acelerado. Aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. En la cuarta que tenemos acá, no me dan tiempo. Cuando no me dan tiempo, utilizo vf al cuadrado es igual a v0 cuadrado más o menos, dependiendo si es acelerado o retardado, 2 aceleración por distancia. Y por último tenemos la desplazamiento para cualquier segundo o instante de tiempo de un segundo. Entonces va a ser la velocidad inicial más o menos la aceleración sobre 2 por 2 veces el segundo en el que me están pidiendo el tiempo menos 1. Ahora tenemos como resumen, tenemos que las características de la aceleración, bueno, aquí ya vemos, tenemos todo de forma resumida. Tenemos que la ecuación 1, aquí cambiaron las posiciones de las ecuaciones, pero en sí son las 5 mismas ecuaciones que estamos aplicando, ¿ya? Entonces la que era 2 en la diapositiva anterior, aquí pasó a ser la 4, pero como les digo, es las mismas ecuaciones, solo que cambiaron en posición. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a aplicar lo aprendido. Dice, indique verdadero o falso según corresponda y luego seleccione la alternativa correcta. Dice, un móvil con MRV mantiene su aceleración constante. ¿Eso será verdadero o falso? Ya lo vamos a ver un momentito. Un auto puede tener velocidad pero no aceleración. Y un móvil puede tener velocidad cero y tener aceleración. Veamos en la primera. Un móvil con MRV mantiene su aceleración constante, eso es verdadero. Un auto puede tener velocidad pero no aceleración, eso es cierto, porque si tiene un MRV no tiene aceleración pero tiene velocidad, por lo tanto es verdadero. Un móvil puede tener velocidad cero y tener aceleración, eso es correcto, porque en movimiento cuando parte del reposo en MRV tiene velocidad cero, pero la aceleración es diferente de cero, por lo tanto es V. Y si nos damos cuenta, las tres son V, es la respuesta A. Dice, en el segundo, halle la velocidad final de un auto que pasa por un punto con velocidad de 12 metros por segundo y lleva una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado durante 3 segundos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo tiempo, tengo aceleración, tengo velocidad inicial. Aplico la ecuación 2 según el resumen. Los datos son velocidad inicial vale 12, la aceleración vale 4 y el tiempo vale 3. Entonces, usando la ecuación velocidad final, esa es la primera, velocidad final es igual a velocidad inicial, como acelera es más aceleración por tiempo. Entonces, reemplazando valores, se tiene Vf igual a V0 que vale 12 más aceleración que vale 4 por el tiempo que vale 3, y eso me da 12 más el producto de 4 por 3 es 12, y 12 más 12 me da 24. Por tanto, la velocidad final es 24 metros por segundo y es la respuesta C. Dice, de la figura determine la aceleración. Aquí vemos la figura. Un cuerpo inicia su movimiento con 2 metros por segundo y lo finaliza en 4 segundos con 18 metros por segundo. Por lo tanto, ahí usamos, para resolver ese, usamos la ecuación
distancia igual a VF, primero los datos por favor, velocidad inicial 2 metros, velocidad final 18 y el tiempo 4, y aplicamos la ecuación VF menos V0 entre el tiempo, ¿ya? Que esa es la ecuación que vimos en la gráfica de la aceleración, recuerden. Luego, reemplazando valores, tenemos 18 que vale la velocidad final, luego menos la velocidad inicial que vale 2, entre 4 que es el tiempo. Por tanto, la aceleración sería 18 menos 2, 16 sobre 4, y 16 sobre 4 es 4, por lo tanto la respuesta B. Y finalizamos con este ejercicio. Dice: Jorgito en su automóvil Ferrari, violando las reglas de tránsito, se mueve a 108 km por hora, donde la velocidad máxima es 80 km por hora, o sea, tiene un exceso de velocidad de 40 km, 28 km por hora. Un policía motociclista arranca en su persecución justo cuando su auto pasa enfrente de él. Si la aceleración constante del policía es 2 metros por segundo cuadrado, luego de qué tiempo lo alcanzará. Aquí podemos ver lo siguiente: los datos son 108 km por hora, pero recuérdense que para llevar kilómetros hora a metro por segundo se multiplica por el factor 5 sobre 18. Entonces me quedaría 30 metros por segundo la velocidad inicial. La aceleración es 2 metros por segundo, la del policía, por supuesto, que es el que Jorgito va a velocidad constante. El policía es el que va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y el tiempo es el que vamos a determinar en que el policía alcanza al infractor. Luego, usando las ecuaciones distancia para Jorgito, distancia igual a velocidad por tiempo, y para el policía como parte del reposo, la velocidad inicial vale 0, la distancia 2 va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y para cuando él lo alcanza, la distancia 1 es igual a la distancia 2. Luego, cuando se reemplazan los valores, obtenemos lo siguiente: la distancia de Jorgito va a ser 30 por el tiempo, y la distancia del policía va a ser 2, que es la aceleración, por t cuadrado sobre 2, y eso daría t cuadrado. Igualando las dos distancias, se tiene lo siguiente: 30t cuadrado igual a 30. Ahí sí podemos simplificar los tiempos, o mejor, como ustedes resuelvan, resolviendo eso de cualquiera de las formas que ustedes consideren correcta, va a tener un valor de t igual a 30 segundos. Por lo tanto, sería la clave E. Bien, jóvenes, hasta aquí ha sido el videotutorial de la clase de hoy. Bueno, el grabado de pantalla, en otras palabras. Gracias por su atención, espero que les sirva de mucho esta explicación, y nos vemos en la sección de clase virtual.